Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Tras ser rechazado por los judíos, Pablo va a los gentiles. Predica, ministra y viaja. Apolos también predica con poder. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia con Priscila, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, impulsado por el Espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando ellos, él les dijo sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y habiendo salido de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, en visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo nosotros, porque yo no quiero ser juez en esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nadie de ellos le importaba. Y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Kencrea, porque había hecho votos, y llegó a Efeso, y los dejó allí. Y él, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, quienes le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, partió, recorriendo por orden la región de Galicia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo confiere el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Predica y efectúa muchos milagros. Los hijos de Esceva no lo llegaban a expulsar demonios.
Los adoradores de Diana provocan un tumulto contra Pablo. Versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las legiones superiores, vino a Efeso. Y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que había de venir después de él, a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y era todos como unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló osadamente por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo en cuanto al reino de Dios. Pero endureciéndose en algunos, y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se separó de ellos, y llevó a sus discípulos aparte, y discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aunque le llevaban a los enfermos los delantales y los pañuelos que se habían colocado en el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus también salían. Pero algunos de los judíos que andaban expulsando demonios intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo: os ordeno por Jesús, el que Pablo predica. Y habían 7 hijos en una tal Esceva, judío principal de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notoria a todos los que habitaban en Efeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído veían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la hechicería trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y sacada la cuenta del precio de ellos, hallaron que eran 50.000 denarios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allá, me será menester ver también Roma. Y enviando a Macedonia a los 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque el platero llamado Demetrio, que hacía de plata templacillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los que, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestras ganancias. Pero veis y oís que este Pablo, ni solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de nuestro negocio venga a desacreditar, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la grandeza de ella, a quien honra toda Asia y el mundo entero. Odias estas cosas. Se llenaron de ira y dieron gritos diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrastrando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo.
Y queriendo Pedro salir ante el pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos gritaban una y otra, porque la concurrencia estaba confusa, y la mayoría no sabía que se habían ido a reunir, y sacaron entre la multitud a Alejandro empujándole y los judíos. Entonces Alejandro había pedido silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, toda una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, después de apaciguar a la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepan que la ciudad de los Efesios está guardada en el templo de la gran diosa Diana y de la imagen descendida a Júpiter? Puesto que esto no puede ser contradicho, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente. Pues haber traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen queja con alguno, audiencias se concedan y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Si demandáis a algún otro en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por lo sucedido hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, despidió a la concurrencia.